Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Sofía, esta es la clase número 2 de dibujo. Ahí arriba les dejo una tarjetita si quieren ver la primera. Bueno, en esta clase lo que vamos a ver son las formas y además vamos a ver la diferencia entre dibujar con la mano apoyada y con la mano levantada. Básicamente es que cuando uno apoya la mano, su trabajo está muy estructurado y muy sectorizado. Cuando uno levanta la mano tiene más libertad y puede abarcar mejor y moverse mejor. Bueno, esto lo vamos a aplicar en un dibujo, un pequeño dibujo. Espero que se diviertan. Recuerden que abajo están mis redes, también pueden suscribirse, es gratis, el curso es todo gratis, va a seguir siendo gratis, así que no se preocupen por eso. Vamos a dibujar. Bueno gente, esta es la clase número 2. Lo que vamos a hacer es practicar nuestro trazo sin apoyar la muñeca. Uno suele al inicio, cuando empieza a dibujar, suele apoyar hasta el codo. Apoyas la mano, la muñeca y el codo. Esto hace que tu trazo se encuadre en un sector. Donde esté tu brazo te vas a sentir limitado. Cuando uno trabaja levantando la muñeca, el trazo es más libre. Uno tiene mayor movimiento. Por ejemplo, si hacemos así, no es lo mismo que hacer así. ¿Ven a lo que me refiero? Es como que te estructura. Por eso lo recomendable es dibujar levantando la muñeca. Más que nada en el sketch, como habíamos hablado en el video anterior, en la clase anterior. Ahora lo que quiero que trabajen son las formas. Vamos a hacer óvalos. Fíjense que no lo cierro, dejo abierto. Bien suaves, con el 2B, con el lápiz común. Pues vamos a hacer óvalos completos. Vamos a intentar hacer círculos de distintos tamaños. Que nos quede lo más circular posible. Muevan la muñeca, el brazo. El brazo es lo que se mueve. La mano está, fíjense mi mano está estática. Lo que se mueve es el brazo. Yo dibujo con el brazo completo. La mano no la muevo. Con el brazo completo. ¿Ven? Así nuestro trabajo va a quedar mucho mejor. Bueno, necesito que practiquen hacer los óvalos, también de distinto tamaño, algunos abiertos, otros cerrados. Practiquen por lo menos unos 20 óvalos, 20 y otros 20 círculos de distintos tamaños. Recuerden que el círculo se hace con el brazo, con la muñeca levantada, moviendo todo el brazo. Después vamos a practicar hacer unos cuadrados. Ahí si quieren pueden apoyar esta parte de la mano, no la muñeca, esta parte nada más, para tener una guía. O otra cosa que se puede hacer es apoyar el dedito. Yo este truco lo he usado mucho para hacer detalles, porque a veces cuando tenés el trabajo muy avanzado necesitas esa seguridad de estar apoyando en algún lugar tu mano para tener más precisión. Entonces lo que yo hago es apoyo el dedo y ahí hago el detalle. Pero eso ya cuando son detalles muy pequeños. Pero si a ustedes les sirve para despegarse de la hoja, pueden aplicarlo. Porque yo entiendo que al principio es muy difícil. Bueno, vamos a hacer unos cuadrados. Intentando, sin regla. Todo esto sin regla, en una hoja sin reglones. Es muy importante que lo hagan en una hoja sin reglones. Intentando de que cada lateral quede más o menos de la misma medida. Pero no utilizando regla. Esto lo vamos a hacer todo a ojo. Estamos educando nuestro ojo. Vamos a hacer rectángulos también. Traten de todo lo que hacen, que los espacios entre sí queden de la mismo tamaño aproximado. Esto les va a ayudar a ustedes. Luego lo vamos a ver por qué es muy importante. La verdad que esto es
un ejercicio muy bueno porque todos los objetos están compuestos por formas. Yo cuando hago un dibujo, cuando hago un rostro o lo que sea, siempre busco la forma base. Estas son las formas bases que están en todos los objetos que vamos a dibujar. Bueno, vamos a hacer triángulos. Distintos estilos de triángulos. De todos 20 triángulos distintos. Variamos el tamaño. Si quieren ahorrar hoja, pueden hacerlo así como yo estoy haciendo, adentro, más grande, más pequeño. La cuestión es que su cerebro se acostumbre a medir las distancias entre acá y acá, visualmente, no usando regla. Este ejercicio es para eso, para que tu cerebro se acostumbre a medir distancias. Tratamos de hacer triángulos que sean iguales, invertidos. Tenemos, acá hicimos una cometa. Sin quererlo, tenemos una cometa. Bueno, hacemos esto y después vamos a pasar a la fase divertida, que va a ser dibujar. Ahora les voy a mostrar a lo que yo me refería cuando les decía que todos los objetos tienen una forma, ¿no? Hay un objeto en particular que yo he dibujado mucho, que siempre lo veo que lo dibujan y lo dibujan con problemas. ¿Por qué? Porque no lo dividen en formas. Dividirlo en formas es algo vital para que tu trabajo quede bien. Esto es una botella. Las botellas tienen todas las formas integradas. Por ejemplo, ¿no? Tienen un rectángulo. Este ejercicio va después del que hicimos al principio. Para hacer la botella es un rectángulo. Después, en la parte baja es un óvalo acostado. Al practicar los óvalos en el otro ejercicio, van a tener más destreza para hacer este ejercicio. Después lo que yo hago es dividir el rectángulo principal a la mitad. Esto me va a marcar que de un lado de la botella tiene que quedar igual al otro. Después, en la parte de arriba lo que hago es un óvalo. Este vendría a ser el piquito de la botella. Acá abajo. Y hago otro óvalo, más o menos a la altura que quiero terminar el pico de la botella. Y acá lo que hago es un óvalo más grande. Esta es la base de nuestra botella. Si aplican esto para hacer todas las botellas que tengan que hacer, siempre les van a quedar simétricas y bien. Bueno, y después hacemos los detalles si queremos. Lo básico es que hagan el ejercicio anterior para tener destreza en hacer los óvalos, que sirven mucho. Sirven mucho los óvalos, los rectángulos, los círculos. Ven que ahora yo estoy apoyando mi mano, pero no apoyo la muñeca ni el codo. Miren, yo no estoy así. Estoy con el codo levantado. La muñeca está levantada, solo apoyo esta parte de mi mano. Obviamente que la botella no va a quedar perfecta porque no la estamos calcando. No somos máquinas, no queremos ser máquinas. Siempre las botellas van a tener nuestro toque personal, que es lo divertido de dibujar. El toque personal. Bueno, para marcar los brillos también hacemos un circulito. Eso depende de donde ustedes apliquen la luz.
lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, básicamente, si quieren colorearla, la pueden colorear. Yo quiero enseñarles en esta clase en particular que todos los objetos están constituidos por formas y tenemos que acostumbrarnos a encontrar la forma principal predominante. En el caso de la botella, la forma principal predominante es un rectángulo y óvalos. En esta parte pueden colorearlo como más les guste. Si quieren hacerlo en color pueden, pero bueno, estamos practicando. Acá estoy aplicando lo del degradé que habíamos visto en la primera clase. Yo les recomiendo que primero practiquen con grafito. Primero siempre lo básico lo aprendemos con el grafito y después le vamos aumentando. Traten de practicar bastante los óvalos antes de aventurarse a hacer la botella. Yo sé que es más divertido hacer la botella, a mí me gusta más también, pero necesitan hacer primero lo otro. En esta parte, cuando tenemos el óvalo que habíamos hecho ahí, esta parte nos marca la sombra que tenemos que hacer más oscura. Bueno, y siempre todos los objetos van a estar iluminados más de un lado y menos del otro. Si la luz viene de acá, este lado va a estar más oscuro. Y en el centro, como es vidrio, siempre tiene una sombra. Pero bueno, yo no quiero entrar en tanto detalle, vamos a dejarlo así más o menos, porque lo importante es la forma, ¿no? Después, vamos a practicar las curvas y contracurvas que habíamos hecho, ¿no? Y vamos a integrar dos ejercicios de lo que habíamos hecho antes. Tenemos una curva, ¿no? Vamos a hacer otra curva. Y acá vamos a hacer las E que habíamos hecho superponiéndose. ¿Para qué? Esto nos da una especie de, ¿cómo se dice? Volumen al objeto. Había un juguete infantil, el Slinky, no sé si ustedes lo conocen, que venía así, todo así. También está el perrito de Toy Story, que tiene ese resorte. Bueno, eso nos sirve para darnos una idea del volumen. Por eso les hice hacer la C. Bueno, si queremos, acá le podemos, siguiendo la C que habíamos hecho, podemos hacer una unión al caño. Yo no estoy usando imagen de referencia. Si ustedes se sienten más seguros con una imagen de referencia, busquen en internet alguna imagen de referencia para realizar los ejercicios. Bueno, acá tenemos integradas las líneas, la C. Después, los óvalos. Hay 1000 cosas que se pueden hacer con los óvalos. En este momento vamos a hacer un limón. Los limones tienen así como cositas, un relieve.
Bueno, pero tampoco voy a entrar a tanto detalle. Básicamente es para que ustedes entiendan que las formas están en todo. Es muy importante que practiquen las formas: rectángulos, cuadrados, círculos, líneas, contracurvas. Practiquen. Y al final hacen estos. Primero los anteriores y después estos. Espero que esta clase les sirva. Como ya les dije, este es un curso que va a ser totalmente gratis. Espero que lo aprovechen. Sinceramente, espero que lo aprovechen. Y bueno, nos vemos en la próxima clase.